Eh, Vamos a terminar con una de las presentaciones, o con una presentación que yo considero de alto interés. Y es cuando hablamos de los modelos. Nosotros, por ejemplo, en el Escuela de la Bahía de San Juan, hablamos del programa de monitoreo de calidad de agua. Y no es lo mismo tú conectas un dato de calidad de agua, de oxígeno suelto, turbidez, y compararlo con el estándar y ya. Realmente, pues, para conocer el ecosistema hay que ver cómo se comporta ese contaminante. Y la manera de cómo se comporta, cómo se mueve, cómo se distribuye, es a través del modelaje. Y eso nos va a decir a nosotros, ¿verdad?, qué herramientas podemos utilizar. Y ese es como el próximo nivel. Yo sé que estamos ya cansaditos como en café, pero tienen que ver esto, porque en el estuario de la Bahía de San Juan, a nivel cuenca, no hay modelaje, o sea, no vemos cómo se comportan los contaminantes en ese sistema. Y con nosotros nos acompaña el doctor Luis Pérez Alegría, profesor del recinto universitario de Mayagüez, que con uno de sus estudiantes ha trabajado esto y yo creo que es más que el principio, es lo que va a ser la guía y cómo vamos a estar dirigiendo la investigación de contaminantes en el estuario de la Bahía de San Juan. Sí, sí, más preámbulo, pero con el doctor Luis Pérez para que nos ilustre con esta información particular de hoy. Buenas tardes. Pero no aburrimos mucho esta vez, pero vamos a hablar de modelación hidrológica, sobre todo de nutrientes y sedimentos, y cómo la cuenca responde ante eventos de lluvia y la carga de sedimentos que llegan al estuario. Bien. Básicamente esta es la cobertura que estamos para modelar, es la cuenca, 12 subcuencas del estuario que van desde la cuenca de Margarita hasta la quebrada Blasina y la cuenca del sur de Río Piedras. Estas cuencas de Río Piedras las dividimos dentro de la misma área de captación del Río Piedras, pero bien consideramos las cuencas independientes que son afuera del Río Piedras y descargan directamente a un cuerpo receptor en el estuario. Pues básicamente los objetivos de esto es modelar la respuesta hidrológica de la cuenca y sobre todo mirar cuál es el potencial de transporte de sedimentos dividido entre partículas del suelo que son arcillas, arenas y limos. También miramos la cantidad de nutrientes que se movilizan en esa cuenca y también tenemos una un planteamiento de cómo manejar el estuario para reducir la carga de sedimentos y nutrientes al estuario. Si vemos el área de distribución del suelo, del uso del suelo, prácticamente es una cuenca que tiene 88% impermeabilizada. Eso lo que quiere decir es que la respuesta hidrológica de la cuenca es inmediata a un evento de precipitación. O sea, no hay una atenuación importante que reduzca la magnitud y energía del hidrograma de escorrentía una vez se pone el suelo abierto. Lo importante aquí es el caso de la cuenca sur de las Río Piedras Sur, el área de las Forías, y el otro tramo es la cuenca que está más al lado oeste, que llamamos Río Piedras Sur 1. Es importante porque encontramos que una gran cantidad de sedimentos se originan en la cuenca de Río Piedras Sur 1, que es rastreada all the way hasta la descarga del Río Piedras. Y vemos nosotros la composición de las partículas en cada una de esas 12 cuencas. Dividimos aquí la composición del suelo entre arenas, limos y arcillas. Básicamente eso lo que hace es cómo está distribuida las partículas en el suelo y la densidad aparente, que es una medida del acomodamiento de estas partículas en el suelo. Eso determina, en cierta manera, la capacidad de absorción de agua que tiene el suelo para atenuar la escorrentía superficial.
que el suelo está expuesto a la precipitación, pues va a atenuar esta cantidad de lluvia que cae, pero si no está expuesto por la impermeabilización, entonces no tiene ningún efecto, lo que cae es exportado inmediatamente. Y esa es la razón por la cual los hidrogramas de escorrentía son tan tremendamente erosivos de una cuenca que está altamente desarrollada. Soy una perogrullada, entiendo, pero siempre hay que repetirlo. Esto es una imagen de a la pendiente del terreno en la cuenca. Si ven ustedes, básicamente tenemos pendientes muy bajas en la parte baja, muy altas en la cuenca sur. Por lo tanto, eventos van a ser mucho más agresivos con pendientes mayores, ya son doblemente atenuados. En términos de clasificación para los modelos que vamos a usar, ese es el rango de pendientes y la clasificación del modelo hidrológico que estamos utilizando en este caso. Eso es un DEM, una foto del DEM, donde muestra la elevación del terreno. La mayor parte de la topografía está inclinada a la piedra sur, y es que más altas, y en la parte norte obviamente es muy baja energía para poder. En términos de los datos para este modelo hidrológico, básicamente las cuencas que están más al este, tomamos datos de la estación meteorológica del puerto, y en toda baja las cuencas que están más al oeste. El rango del tiempo de modelación fue desde el 1/1 del 2020 hasta el 24. Tenemos un cerca del 90% de cobertura. En el caso del aeropuerto es 100% de cobertura. Moviéndonos un poco más rápido hacia el modelo de simulación continua, utilizamos el modelo del cuerpo de ingenieros, el Logic Model Systems. Y básicamente la asignación de esos usos asignamos las estaciones meteorológicas de acuerdo a como muestra la diapositiva, o sea que todas estas cuencas que están más al este tienen datos de Lina y las que están más al oeste de toda. En términos de los tramos para modelación en el proceso de socavación en el río, básicamente están distribuidos allí. Vamos a mirar entonces cómo asignamos, calculamos los tiempos de concentración. Tiempo de concentración es el tiempo que demora la partícula de agua del punto más remoto al punto de salida. Y vemos entonces tiempos de concentración que van un poco más de 1 hora en Lacinas, y otros son más rápidos, más pequeños, como Margarita, y también Doña Ana y Josefina, pues tienen cerca de 1 hora, un poco más de 1 hora. Pero ese es el tipo de asignación del tipo de hidrograma que vamos. En términos de método de pérdidas y déficit, esto lo que nos da, lo que aparece allí es cuánta capacidad de absorción de agua tiene el suelo. Esto es relevante si tuviéramos una cuenca más expuesta al suelo, más sin embargo, en los casos donde hay alta permeabilización, no hay entonces ningún tipo de atenuación. Por eso lo que decía, todo lo que cae debe exportarse inmediatamente. Y si el suelo está expuesto, entonces esto que aparece ahí es la cantidad de agua que el suelo absorbería de esa precipitación. Este modelo está considerando solamente los primeros 25 centímetros de suelo, por lo tanto tiene una gran capacidad de absorber agua si está expuesto. De lo contrario, básicamente la atenuación del suelo es mínima. Muchas de las cuencas de la historia. Estas son otras de las propiedades del método de déficit y constante. Y esto lo que dice es
eso mismo, que cuál es la cantidad de agua que se puede absorber en esas 25 centímetros de suelo. En el caso del río Piedras son como 3.03 pulgadas, en otros pueden llegar tan bajos como la quebrada Juan Méndez, a 1,83. Eso es un composite de los suelos que hay en la cuenca. Es más o menos una medida de la tasa de impermeabilización en cada una de ellas y cómo el déficit máximo cada una de esas cuencas podría absorber. Mirando el modelo de transporte de sedimentos en HMS, estas son las propiedades de los parámetros del método de Lawson-Copeland, básicamente la gravedad específica del suelo y otras propiedades de cada una de las partículas que lo componen el suelo, limos, arcillas o arena. Y esto es la cobertura del suelo. Esto lo usamos para el método de estimar la cantidad de sedimentos que es exportado por cada una de esas cuencas y el factor de cobertura del suelo. Eso es básicamente tomado de la literatura. Esto lo que dice es si el suelo tiene una cobertura sobre él, entonces la capacidad de exportación de sedimento es mínima, ¿cierto? Pero si no hay cobertura, todo lo que es posible erosionar se va a erosionar. Así que valores como un suelo desnudo tiene un valor de 1, que es lo peor que puede haber, pero si un suelo está impermeabilizado, o sea que ese valor está muy cerca de 0. En términos de prácticas de conservación o prácticas de conservación contra la erosión, básicamente si existen prácticas, entonces ese valor va a ser de P, que es el coeficiente que toma las prácticas de conservación, sería cerca de 0. Si no hay ninguna práctica, es el mayor potencial. Este es el método del USLI, que es el método de erosión típico desarrollado por allá en los años 20 y modificado para ser simulado en un modelo de hidráulico como este. Nosotros también para esto tomamos el lecho de los ríos principales, tomamos muestras de sedimentos del lecho del río y lo llevamos al laboratorio para construir curvas de gradación, de tal manera que tuviéramos una idea cuál es el material que está en el lecho del río, para ver cuál es el material que se va a movilizar durante eventos de tormenta. Esto es básicamente una curva que nos muestra cuál es el porcentaje y el diámetro de la partícula en una escala vertida abajo. Y estos son los diferentes parámetros de la adaptación del modelo de erosión de suelo, el Universal Soil Loss Equation. Esto es modificado para estos modelos de simulación continua. Cada uno de los parámetros que ustedes ven allí fueron asignados para este modelo de simulación. Los puntos amarillos son los puntos en donde tomamos muestras de sedimentos y las localizaciones, ¿no? Estuvimos en Las Curias, también en la parte de Río Piedras 3, un poco más arriba de la cuenca de Guaracanal, también en Placinas, es Doña Ana y Josefina, y otra más cerca del punto de salida hacia donde está la confluencia con el río Piedras. Esto es tomado en Las Curias, en la carretera 199. El centro comercial de Los Paseos. Básicamente tomamos muestras de ese material, se estima también cuál es la profundidad del material depositado en cada uno de los puntos. Esto fue también en Las Curías, en la 176.
y acá abajo es de las curias en un lado, aguas abajo de las curias. Ese material se secó, se pesó y luego se puso en un equipo de vibración para separarlo por tamaños, construir la curva de gradación, ya el material seco, y luego estos son los datos que muestran cada una de la composición de esas partículas de hecho de lo que de acá es la escuridad, la escala es invertida, 0 a la derecha, 0,01 milímetros y 10 milímetros acá. Igualmente, para el caso de las escuridades en la 199 y en Blasinas. Bien. Bien. Otro aspecto que tomamos para esto es el ancho y la profundidad de este material acumulado en cada uno de los puntos de este medio. Lo que estamos haciendo es tratar de usar estos datos para calibrar y luego también tener una idea de cuánto material se moviliza a través del modelo de simulación. En la parte del modelo hidrológico, tomamos datos de 3 estaciones del USGS, que son la quebrada Margarita, en la quebrada Doña Ana y Josefina y en el río Piedras, ahí cerca donde está la salida de la estación experimental. Estos son los 3 puntos, ¿cierto? Las estaciones son la 549-100, la intersección J1, Doña Ana y Josefina es 49-310 y la Margarita, etc. También hicimos en esta simulación nutrientes, por lo tanto, tomamos datos de la literatura del señor Frink, que determinó cuál es el típico carga de nutrientes en términos de nitrógeno y fósforo total por área por año de esos usos del terreno, y los distribuimos para cada una de las cuencas basado en ese dato de la literatura. O sea que aquí lo que tenemos es el área por cada una de las cuencas, el uso del suelo y la carga de nutrientes en términos de fósforo y nitrógeno en libras por día. Estas son las asignación de parámetros por cada una de las cuencas. Esto es para mirar cuánto material está disponible para arrastre en términos de nitrógeno y fósforo, que nos interesa tratar de modelar la dinámica de nutrientes. Ok, términos de el modelo hidrológico, tomamos los datos de esas 3 cuencas y estas son las estadísticas que corrimos. En términos de quebrada Margarita y la confluencia del río Piedra en el punto más cercano a la salida, los coeficientes Nash-Cliff son aceptables. Tenemos problemas con Doña Ana y Josefina, pero creemos que hay problemas en los datos del sensor del USGS, que encontramos muy baja correlación en una cuenca tan pequeña. En términos de la respuesta hidrológica, podemos ver en la parte de arriba está la precipitación observada y abajo tenemos los datos negros, son los valores observados, y el azul es el generado por el modelo. Para el caso de la quebrada Margaritas, Doña Ana y Josefina. Y aquí tenemos los datos para la confluencia del río Piedras a la parte más baja de la salida. En este caso, como ven ustedes, en la figura 3.4, el hidrograma escorrentía está en la parte baja, más sin embargo arriba estamos viendo la precipitación y lo que está marcado en ojos rojos es la pérdida que está ocurriendo a través de la perforación profunda, al no estar expuesto para producir escorrentía. Finalmente, la absorción del propio suelo en el área de las tuberías. Ok, vamos a mirar algunos resultados de erosión y transporte de sedimentos en las confluencias. Las confluencias
No sé si lo expliqué claramente, pero las confluencias, perdónenme, son estas que están aquí. La parte de arriba hay una J1, J2 es cuando Guadalcanal se encuentra con el río Piedras, J3 es la convergencia de las Curías, cuando converge con río Piedras Sur 1. Porque voy a moverme otra vez. ¿Sí? Alright, estos son los datos. Como pueden ver, están sedimentos exportados, están distribuidos por tamaños, son arcillas, limos y las arenas de una destinación. Y el patrón es muy claro. Si ven ustedes Río Piedra Sur y Río Piedra Sur 1, son las que más contribuyen arcillas a la escorrentía del río Piedra. Igualmente, en términos de limos, igualmente, cada uno de ustedes son Río Piedra Sur 1 es la mayor contribución para casi todos los años. La diferencia debe ser obviamente debido a la cantidad de precipitación disponible en cada uno de los años, pero la tendencia está a menos erosión que aporta a esta convergencia J1, el río Piedras Norte 2 es la más cerca que está al punto de salida. Pero son valores significativos, toneladas por año, 1.200 toneladas por año, sobre 1.200 toneladas por año de arcillas. ¿Por qué es importante esto? Porque las arcillas es la partícula donde más área superficial tiene, por lo tanto, más potencial de absorción de iones de nitrógeno o fósforo para transporte de esos elementos. Aunque el fósforo se mueve más atado a una partícula y el nitrógeno es mucho más soluble, se mueve mucho más en la cuenca. En el caso de las arenas, importante acá, igualmente el río Piedra Sur, muchas más arenas que todas las demás. Y es el mismo patrón en cada uno de los años. El modelo se corrió desde el 1 de enero del 2020 hasta enero del 24. Por ese motivo es mucho menor en el 24. Si miramos esto en términos de densidad, toneladas por acre, entonces vemos algo importante. Dice que Río Piedra Sur 1 es casi el doble del promedio de las otras subcuencas. Se ve cada uno de los años el mismo factor de erosión para la confluencia J1. Y en el caso de son arcillas, son limos, términos de arena, también se ve el mismo patrón. Cada que Río Piedras 1 sigue siendo la cuenca de más rotación de arenas, hay limos y arcillas. Total, los limos representan la mayor proporción de los sedimentos que se están moviendo en esa confluencia. Y vean, lo que estos son arenas, son cerca de 2 toneladas. Recuerda que estos son específicos por unidad de área, ¿cierto? Peso por unidad de área. El total lo vemos. Igual los limos cerca de cuánto. Esto es arcillas. Entonces, 1 tonelada por área, eso es en el caso de arcillas, los limos son 4 toneladas por acre cada uno de ellos. ¿Sí? Pero si la cuenca es más grande, el volumen total por unidad de cuenca es mucho mayor. Sí. Gracias. Ok, esto ya lo habíamos visto. Estas son las cuencas independientes. ¿Qué llamamos las cuencas independientes? Estas son las cuencas que no descargan al río Piedras y descargan a algún punto, ya sea a Martín Peña o directamente a la Laguna Torrecillas, como en el caso del Bacín. Entonces, estos son
también separado por tamaño de partícula, arcillas y limos a la derecha. Los 4 años simulados. Las cinas muestra que la cantidad de arcillas cerca de 1.600, 1.700 toneladas por año. Y dependiendo del año hidrológico es mayor o menor. Los limos también es mayor en las cinas. Igualmente aquí, este es el caso de las arenas. Encontramos que la China es una fuente de arena brutal para el estuario. Lo importante también es que, ya que el Río Grande de Loíza tiene su reservorio para depositar arena, la China se convierte en una fuente importante de arenas para sustituir la arena que es removida por la acción de la marea, sobre todo en el área de Ocean Park. Por tanto, la China tiene una función importante en la preservación de las playas en esa parte de la isla. Esto es medido lo mismo en términos de área. Entonces aquí se ve el efecto de cuando se atenúa por él o se estandariza por área. Entonces ahora es San Antón quien está aportando más arcillas por unidad de área, no en total. Igualmente los limos sigue lo mismo. Y aquí está el caso de las arenas. En las arenas sigue siendo entonces, aún cuando está estandarizado por área o vecina, sigue siendo mucho mayor todos los años. Okay. También corrimos con GERRAS este modelo de nutrientes, el Nutrient Simulation Model 1, que está disponible en la versión de GERRAS moderna. Lo que estuvimos mirando es la forma en que la interfase de sedimentos con la columna de agua nos permite entonces mirar la dinámica de los nutrientes. Nos enfocamos específicamente en nitrógeno inorgánico, fósforo inorgánico disuelto, dissolved inorganic nitrogen, and dissolved inorganic phosphorus. Nosotros, con el doctor Gustavo Martínez, básicamente desarrollamos un network de estaciones de muestreo de calidad de agua a lo largo de toda esa red. Y eso nos permitió comparar los resultados de la simulación de este modelo con los datos medidos en el campo. Y usamos las 3 confluencias del río Piedras, J1, J2 y J3, y los puntos de muestreo 5 y 7, cada una de ellos. Los resultados que tuvimos en la eficiencia del modelo, que lo mide el NASU Cliff Index, es razonable. El coeficiente de determinación es muy bueno, NASU Cliff es razonable. Y si comparamos los resultados del modelo para dissolved inorganic nitrogen, es la línea roja. La simulación es la línea verde, los datos observados son la roja y amarilla. Muy bueno. En el caso de fósforo estamos por debajo, pero los índices son relativamente buenos. Para los puntos 6 y 7, la simulación es la verde también. Los valores son miligramos por litro en cada uno de ellos. Ahora, lo que tratamos de hacer aquí es mirar cuánta carga de nutrientes llegan a la confluencia J3 de las cuencas hidrográficas, basadas en los usos del suelo. Obviamente eso es una perogrullada, pero obviamente el sector urbano es el más responsable de cargar nutrientes al estuario. No hay nada tercera. Forestal
2.71 son un orden de magnitud, pastizales son 2 órdenes de magnitud. O sea que yo puedo atenuar básicamente aumentando la cantidad de pastos y distribuyendo las distintas cuadras de la cuenca para filtrar nutrientes. De que quizás ahora que tenemos tanta vivienda desocupada, las podríamos volver a poner pastos en esas áreas. No seríamos los únicos que lo hacen. Quizás vale la pena pensar en eso. Este es el caso de la mismo número, pero estandarizado por la unidad de área. Cada uno de ellos, ya que estamos hablando de usos urbanos, son cerca de 840 libras por acre que se están exportando, en este caso es de nitrógeno, y de fósforo son 2.5 libras por acre, de acuerdo a estos datos. En el caso de usos por nitrógeno total por la componencia J1, pero el J1 está más cerca de la descarga, por lo tanto tiene mucha más área, sus valores suben a 15, y en términos de nitrógeno y fósforo hacia 4 o 6 libras por acre de área de captación. Los otros usos son insignificantes, no, ni siquiera marcan la curva allí, pero fueron indicadores. Creo que podemos seguir trabajando en esto para mejorar la predicción del modelo, que son valores razonables, aceptables lo que se están obteniendo aquí. Esos mismos coeficientes que los aplicamos a todas las cuencas, podemos ver entonces cómo se comportan lo que llamamos nosotros las quebradas independientes. Margarita está en el Isla Verde, seguido por San Antón, luego Juan Méndez, y la más oscura es Brasil. Eso es nitrógeno total, nitrógeno inorgánico, vacinas, realmente están out. Una de las cosas que no hicimos en este componente del modelo fue incorporar la red sanitaria y la red pluvial en el modelo, porque creemos que esas cantidades de fósforo pueden estar ocurriendo por el cruce que existen entre el sistema sanitario pluvial y el sistema pluvial. Una de las cosas que queremos hacer es incorporar la red sanitaria y los episodios de taponamiento de manholes y ver si podemos atar esas incidencias de episodios de taponamiento y cruce del sistema sanitario con el pluvial. Que necesitamos incorporar eso mismo. En el caso de nitrógeno, de las otras, nitrógeno total, muy parecido, la sila sigue siendo dominante, tanto en Margarita, la menor de todas, o la sila llega a valores de cerca de 2 libras por acre. Luego tenemos las otras subcuencas del usuario, sobre todo las que drenan a Río Piedras. El patrón es muy parecido. Son específicas por acre, entonces estamos hablando de cerca de 1.6, 1.7 libras por acre cada una de esas cuencas. Esto es el resultado del nitrógeno inorgánico. Las cuencas que contribuyen al río Piedras por unidad de área. Total, básicamente está muy cerca de 4, 5 y pico
libras por acre. Bueno, conclusiones. Modelo de básicamente es capaz de producir el régimen hidrológico en la cuenca. En términos de nutrientes, creemos que la tasa de aportación de nitrógeno y fósforo funciona de 14.6 a 20.1 libras por acre año y 4.23 a 5.81 libras por acre año de fósforo del suelo. La cuenca del río Piedra Sur 1, la que más aporta sedimento de la confluencia 1, que se observa en la figura 3.8 a la 3.10. La quebrada San Antón, las quebradas independientes, la que más aporta arcillas y limos al estuario, la Blasina, la que más aporta arenas por unidad de área del estuario. Nitrógeno total orgánico viene principalmente viene de las fuentes urbanas principalmente, es el que predomina en la cuenca del estuario mexicano. Recomendaciones: aumentar la cobertura vegetal, sobre todo en para aumentar la cobertura vegetal para reducir la erosión y el transporte de contaminantes, con mayor énfasis en fósforo total, las subcuencas con el punto de convergencia de la confluencia 1, J1. Las trampas de sedimentos en las cuencas y en el canal de la quebrada Río Piedra Sur 1. Las subcuencas de la quebrada tienen mayor índice de transporte de sedimentos por unidad de área superficial. A su vez, mitigará el transporte de sedimentos que se deposita en el río Piedras y mejora no solo las propiedades de la calidad del agua, el nitrógeno y fósforo, también puede reducir la acumulación de sedimentos en el canal y mitigar la inundación agua abajo. La quebrada Blasina sigue siendo importante en términos de cantidad de arenas que exporta a la bahía. Es necesario desarrollar planes de reducción de erosión de suelo y transporte de sedimentos para las cuencas de Quebrada San Antón, Juan Méndez y Quebrada Doña Ana y Josefina. Son tres cuencas que tienen un alto índice de exportación de sedimentos por unidad de área. Finalmente, este modelo de simulación hidrológico, hidráulico y nutrientes no incorporó la red sanitaria, que le había comentado antes, que maneja el recogido de aguas usadas de hogares y negocios en el área del estudio. Sabemos que ocurren cruces entre el sistema sanitario y pluvial a lo largo y ancho de la cuenca del estuario de San Juan. Es recomendable que se incorporen estos dos sistemas del modelo para identificar puntos de prioridad y estrategias para empezar el proceso de mejora a los sistemas. Yo creo que con eso, creo que fue muy rápido. ¿Alguna pregunta? Digamos, dejar la cámara que por si hace la transición. Ahora, alguna pregunta de parte de la audiencia. Sí, yo tengo bien. Sobre la granulometría. La pregunta es si ustedes al excavar tomaron en cuenta las características de la capa de sedimento de la cual estaban extrayendo la mina. Por ejemplo, si una inundación de 100 megas, posiblemente tengamos unos sedimentos con una granulometría que favorece grava y arena, 10 centímetros más abajo eran condiciones regulares de flujo y la granulometría quizás favorezca los limos, etc. O sea, es cuando se ve cómo hicieron eso.
Y la segunda pregunta tiene que ver con la denominación de las trampas del sedimento. Si se instalan trampas de sedimento, se tienen que limpiar, ¿verdad? De alguna manera. ¿Cuál es la vida útil de esas trampas de recogida? Será mejor favorecer medidas que eviten esa sedimentación fuera del área de los canales, etcétera. Bueno, nosotros visitamos, perdón, nosotros visitamos regularmente los puntos de, de toda la hidrografía de del área de estudio. Y podíamos ver que básicamente no teníamos tantos cambios en los puntos de muestreo. Vimos muchos graveros que estaban operando, confundiendo todo esto que tenemos, pero el área de muestreo siempre se visitó y no había muchos cambios de la sección transversal donde estábamos monitoreando. Lo otro también es que no fue la intención, pero tratábamos de buscar áreas que parecieran estar más estables a través del tiempo del monitoreo de la. ¿Es una otra pregunta? ¿No? Sobre la recomendación sobre... No, trampa de sedimento. Sí, yo sé que es mejor trabajar en la cuenca, ¿cierto? Pero hay trampas de trampas, ¿cierto? Si yo coloco un una capa de heno en un río, obviamente eso va a hacer gárgaras con él. Pero si coloco boulders que sean capaces de resistir algún tipo de energía, obviamente va a funcionar mucho más. Y hemos visto algunos de ellos que se han construido en Río Burao específicamente, que han durado por varios años. Sí, profesor, la suplementación positiva dos preguntillas. ¿Pudiera comentar un poco más de su observación de campo en la ciudad de Río Piedra? Porque yo tengo que solamente hay un proyecto de construcción significativo, un poco de agricultura, pero tenemos el desarrollo ya de construcción en el presente significativo. Y si puedo también comentar sobre más de, como dice el colega, manejó cerca de ya la parte de un foro y no de la forma del programa del cambio. Y con eso, sobre eso. Grande digo y la Recomendaciones que ustedes traen que manejo seguimiento de su lugar, de la lugar, bueno, lo que vemos en el estuario, yo pienso que el cruce del sistema sanitario con el fluvial es continuo y permanente. Porque yo no veo otra forma en que llegue tanto fósforo a esos ríos. Y más es evidente cuando llueve, que básicamente los mantos son fuentes de agua, son fuentes y son continuos. Yo creo que valdría la pena mirar seriamente la capacidad de esos dos sistemas, de sistema sanitario y cómo se evita que entre material que tapona estos sistemas. No sé cómo llegan ahí, porque es tan frecuente que ocurra. Yo vivo en Guaynabo y Guaynabo que hay más pendientes, cada vez que hay tormentas importantes. Tenemos fuentes en las carreteras 199. Y ahí hay pendientes, ya que debería tener mucha más velocidad y no producir ese nivel de afloramientos en mares. Yo no entiendo eso. Como teniendo gravedad, un sistema sanitario todo el tiempo con una lluvia pequeña, produce increíble. No tengo otra.
La otra era que para comentar un poco sobre los profesionales que agregan un poco en la cerca de la parte de la mañana. Aunque me gusta este, se lo puedo ver a suele tener los asuntos de la iglesia. Sí, esa cuenca, nosotros vimos en las imágenes satelitales y la visita que hay la parte que llamamos Río Piedra Sur 1, hay desarrollo bastante fuerte ahí. Por eso básicamente la foto que se ve en la imagen satelital es totalmente desarrollada. Así que, quizás caminamos esto y vimos, nos regresamos a ver qué es lo que pasaba y lo otro es que hay mucha energía también ahí por las altas pendientes, tienes pendientes y alto desarrollo, pues tienes capacidad erosiva brutal y el escenario perfecto. Yo creo que quizás vale la pena seguir proyectos de reforestación, ser consistentes y darle mantenimiento. Muchos de estos proyectos de reforestación no continúan y se deterioran rápidamente lo que se ha hecho anteriormente. Eso es lo que yo haría. Porque es cierto, las trampas de sedimentos no pueden ser hechas con placas de heno, sino que es mucho más sólido. Una preguntita por allá y profesor, primero que todo, felicidades por muy buen trabajo. El plan de ustedes, ¿verdad? Ya ustedes creo que está, digamos, este primer toda la información. El plan es seguir capturando según se implementen ciertas medidas, seguir capturando y crear un banco de datos para eventualmente hacer un análisis predictivo de lo que pudiera hacer. Es preocupante porque se ha mencionado, ¿verdad?, ciertos factores que ¿verdad?, no se pueden explicar porque eso provoca, ¿verdad?, lo que usted acaba de hablar. Pero hay un factor que no hemos mencionado y es que poblacionalmente somos menos. Entonces, trae el punto de mayor contaminación y cruce, ¿verdad?, de más sanitario. Y entonces eso ya va como que sabemos menos gente. Aparte, pero la parte sanitaria que está dando problemas pudiera ser también, no es parte de mantenimiento, pero es infraestructura todavía, si hay algo en su proceso de grabación, puede estar causando un conflicto en Bueno, lo que pasa es que cuando usted tiene un sistema que tiene cruces entre el sanitario y el fluvial, usted no necesita muy frecuente el cruce o mucha cantidad de cruce para producir un impacto como el que estamos viendo. Porque se moviliza rápidamente, prácticamente corre brutalmente. O sea que muchos pequeños cruces producen un gran impacto como un cruce grande. Esa es la forma que yo lo veo. Porque el material es cumulativo. Va depositando y va viajando. Por lo tanto, no tiene que ser grandes descargas para producir un impacto de enriquecimiento postnutriente. Sobre todo en el caso del fósforo. Se queda ahí. Y claro, tiene que haber algún problema también de cadencia de los sistemas, sobre todo en las zonas viejas de las. Profesor, mi pregunta está muy bien informada en términos de su planteamiento, pero sí tengo el capto. Yo como residente del área de la Julia y preocupada con el tema de los pozos sépticos en toda mi comunidad, la mayor parte de las viviendas no están conectadas con el alcantarillado sanitario. Y me han convocado hace años para hacer un inventario de los pozos sépticos y ver de qué manera esto se puede, de una manera atender. Pero adicional, quiero destacar una última
último desastre ecológico, el proyecto del sueño, que utilizaron sobre 50 cuerdas, 56 cuerdas de bosque secundario, en una montaña de bosque. Y todo esto, de nuevo, los sedimentos de los que está hablando, y todo este tipo de construcciones medidas, cómo impactan la generación de todos estos sedimentos y la zona, porque está también todo Montelledra, el nuevo proyecto ahora en la 199, que aunque no son tantísimas cuerdas como estas 50 tantas cuerdas o sea, que se ha desarrollado ahora, hay un proyecto de no son tantas viviendas, pero ciertamente una gran destrucción. Pero ahora hay otro proyecto de sobre 100 de tantos bocos de cuerdas que están frente a los paseos. Y de nuevo, tenemos los permisos se otorgan, estamos dando la batalla ahí, grupo de ciudadanos, pero vemos, ya empezó a haber las limitaciones para defendernos de esto, pero necesitamos a veces también tener este tipo de estudios que no sé qué se hacen en el usuario, pero miren usted cómo ve este tipo de proyectos de medido, ¿no? Y el impacto que tienen sobre nuestras aguas. También el metano, que está controlado, se ha identificado metano como resultado de todos los nutrientes que ahí llegan, cómo esto impacta la biopiedra. Quisiera que me comente algo sobre su parecer. Bueno, los tanques sépticos son un problema serio, muy serio. Nosotros hemos hecho estudios en varias partes de la isla y es a lo largo y ancho. Tenemos que mejorar el mantenimiento, el diseño, construcción y operación de los tanques sépticos. Es una fuente importante de nutrientes, no solamente en el área metro. La isla bien ocurre y no necesitamos muchos tanques sépticos fallando para que produzcan cargas importantes de nutrientes a los sistemas ecológicos. Que eso es algo que debería trabajar, no sé realmente cómo, pero sí se puede mejorar mucho la operación de los tanques sépticos. Son excelentes sistemas, pero necesitan mantenimiento, necesitan estar accesibles para someterse a un sistema de succión, mantenimiento. Eso por un lado, que lo vimos hemos hecho trabajo en montaña, en Ares, y ocurren, el nutriente viene principalmente de ahí por la vida silvestre. En términos de diseño o densidad, pues nosotros como pueblo tenemos que decidir qué queremos, ¿cierto? Porque hace unos años Detroit, y es muy común, Detroit se fue a la bancarrota y proyectos enteros, bloques enteros de residenciales públicos, los destruyó la ciudad y se los alquiló a una gente que cultiva pinos. Entonces ahora tiene un bloque entero en un bosque brutal y sigue el resto de la ciudad funcionando. Entonces deberíamos de mirar tanta casa desocupada que hay, crear bosques dentro de la misma ciudad y atenuar un poco el calentamiento, el efecto de big cities, que nos va a llegar ya, que nos está llegando. Que sería quizás una buena inversión pública de comprar estas viviendas baldías, desocupadas y crear. Pero aquí yo no veo pensamiento en esa línea, ni discusión pública en esa línea. Deberíamos de aprender de gente que ya ha pasado por estas despoblaciones en otras partes del mundo. Ese es mi punto de vista. Y yo creo que sería genial poder tener estos bosques y manzanas que tienen 2 o 3 personas viviendo, el resto están desocupadas. Vamos a hacer los bosques. Pero es que tenemos que tener ese tipo de discusiones, ¿no?
Yo tengo una pregunta, porque cuando yo empecé el proyecto, en verdad, una de las cosas que me impactó, yo no soy científica natural, física, o sea, yo soy planificador urbano, pues es de entrenamiento. A mí lo que me impresionó mucho de su trabajo era la parte del modelaje, ¿no? Que tenemos mucha, y Jorge aprendió esto en su presentación cuando estaba presentando usted, de que tenemos muchos datos, pero no necesariamente modelaje. Y a mí me gustaría, si usted pudiera compartir, ¿verdad? Porque no lo mencionamos aquí, pero darle la oportunidad que el público escuche de parte de usted la importancia de este tipo de proyectos de investigaciones, no simplemente en el ámbito científico-técnico, sino también en la toma de decisiones en la gestión del territorio. ¿Cuál es la importancia de proyectos de llegar a este nivel? ¿Verdad? Porque ciertamente el modelaje pues, se fundamenta en datos, obviamente, y nosotros en datos estamos bien. ¿Cuál es la importancia de elevar, ¿verdad? Y continuar ese proceso para llegar al modelaje, no simplemente en el ámbito científico, pero también en el ámbito de la gestión? Gracias, excelente. El modelaje es una herramienta muy poderosa que nos permite mejorar el proceso de toma de decisiones. Porque lo que plantea la señora, las otras preguntas, yo puedo crear focus point en ese modelo, poner puntos, una casa, un tanque séptico y poner diferentes niveles de eficiencia de ese tanque séptico y ver el impacto. O sea que yo puedo, de cierta manera, predecir el futuro usando lo que nosotros sabemos, cómo se comportan los suelos, cómo se mueve el agua, cómo la hidrología impacta todos esos sistemas. Todo eso lo podemos hacer y tenemos las herramientas para hacerlo. Y hay gente que está preparándose para hacerlo. Andrés, que no lo mencioné, mi coautor, fue mi último estudiante graduado en Mayagüez. Ahora trabaja para una compañía aquí en San Juan. Así que hay gente capaz de hacer estas cosas y en la medida en que más lo hagamos, mejores vamos a hacer. Y ese es el poder que tienen. Los modelos son instrumentos para toma de decisiones. Entender sistemas naturales, modelarlos, cuantificarlos y tomar decisiones basadas en ellos. ¿Y qué necesitamos para llegar allá? ¿Qué usted entiende son los pasos o recursos necesarios para lograr una, digamos, de modelaje en la toma de decisiones? Bueno, yo creo que eso se adquiere en la escuela, ¿no? Eso se adquiere en la universidad, participando en proyectos, cursos, diferentes formas, pero... Pero como región, digo, como región, ¿qué podemos hacer para fomentar este tipo de iniciativas? Ponerle altos estándares a las compañías de consultoría. Altos estándares. Y poner gente que revise estos estudios con criterios sólidos. No con wishy-washy. Criterios sólidos. Porque hay muchas cosas que podemos modelar, mas sin embargo no la vemos. A mí me sorprende mucho cómo Puerto Rico no se queja por la mala calidad del concreto y del asfalto que se pone en las calles. Y mi carro todo el tiempo está roto por eso. Y lo toleramos. No puede ser. No puede ser que te pongan una noción al asfalto y cae 2 semanas después esté rota. Y pagamos otra vez por ello. Eso no está bien. Es que tenemos que tener gente que sea capaz de evaluar estas cosas de forma seria. Eso muchas personas no lo ven como acto directo, pero eso se refleja en los costos de vida de cada quien. O sea, muy buena presentación. Ahora que menciono el tema de las partes, bueno, pasan los obstáculos por encima, llueve, el sol, etcétera, y te va devastando la superficie de la forma. Entonces,
se va moviendo por el mismo, a velocidad del vehículo y demás, de la lluvia hacia las cunetas y hacia la alcantarilla. Se va acumulando poco a poco en ese margen. En su estudio de granulometría, hay pues, evidencia de asfalto que está empezando a llegar a los cuerpos de agua. ¿Qué impacto tiene eso en los ecosistemas, en la salud, en la calidad de los ecosistemas por acá abajo? Si puede ir un poquito sobre eso. Porque esto es algo pues, cotidiano, no es que sea una visión de 100 apartamentos o algo así, lo ocurre esto es todos los días, en todas las calles. Pues nosotros no miramos asfalto realmente. No. Donde estábamos no hay carretera cerca, no vimos. Pero eso el asfalto no es mi especialidad, ¿no? Sino que yo lo vivo día a día. Yo trabajé por 37 años en Mayagüez, estoy jubilado. Hice muchas carreteras, cubrí muchas carreteras de este a oeste. Así que no, pero no vimos asfalto, ni lo muestreamos. Ni tampoco podría contestarte cuál es el efecto de asfalto en cuerpos de agua. ¿Ah? Solo con No, no sé. compañero, buenas noches, profesor, gracias. Si me permite rápido. Por la experiencia que he tenido como geólogo, trabajando con un colega de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, y ahora trabajando en el área de Puerto Rico, sí hay evidencia de asfalto, de hielo, que eventualmente tapan los túneles por donde el agua pasa, los cruces entre el río y la red. En inglés le llaman aquatic organisms básicos. Lo hemos visto y es una misma razón que usted comenta. Y hay un colega que trabaja con otro colega de biología que se especializa en estudiar algo como es. Es los niveles de metales pesados que llegan a los cuerpos de agua en las zonas donde los carros están pasando por ahí. La arena que se acumula en la cuneta, cuando llueve el agua, se lleva sus sedimentos por todo el sistema hidráulico y eventualmente en algunos lugares que hay cuerpos de agua directamente. Estas personas trabajan con los sedimentos que están en los cuerpos de agua y hacen análisis para entender cómo estos metales pesados se incorporan en los cuerpos de agua y eventualmente pues, personas de biología, ciencias ambientales pueden entender cómo esto llega a la alimenticia o de qué manera lo impacta. Así que esto está pasando. Porque creo que hemos llegado, pero quería comentar que hay un tipo de suelo que es nombre, lo que pasa es que no me acuerdo ahora, pero son los suelos productos del cemento, del asfalto. Hay diferentes tipos de sedimentos, y ese sedimento en particular tiene un nombre, ¿verdad? Situal, pero una clase que quería estudiar de eso, o sea, que hay algo así en una categoría. Pero hemos llegado ya al final del día, queremos agradecer al doctor Luis Pérez Alegría por la contribución. Le habla de Cristo a mí por el cuello de sí. No te preocupes, no, yo no lo digo. Bueno, con esto mandamos por concluido el día de hoy, pero vean, si yo les había prometido que esto iba a ser un mañana. Y así lo ha sido el primer panel, que era ver el tema sobre parámetros contaminantes en agua, sedimentos y vida acuática. Fíjense qué interesante que teníamos diferentes investigadores trabajando con diferentes contaminantes. Teníamos los contaminantes bacteriológicos, los metales pesados, los contaminantes de preocupación emergente y los convencionales, y todos llegaron a la conclusión que la fuente es la misma. Y el mensaje es: tenemos que atacar la fuente. El objetivo no es monitorear las fuentes. Y las fuentes son las aguas sanitarias tratadas. ¿Qué limita? Esas fuentes que están ya identificadas. De ahí nos movimos al segundo panel de ciencia ciudadana, participación y gobernanza hacia la residencia ecológico social. ¡Wow! Tremendo panel. Prestan grandes temas.
Y básicamente, o sea, los grandes temas mencionados era la continuidad de los esfuerzos, cómo esa organización continúa, cuando se van unos, cómo pueden llegar los otros, cómo envolver a las personas, pero sobre todo en lo que se refiere a la ciencia ciudadana, de hecho, que ese término de ciudadano se debe de modificar para limpiarlo de las cuestiones de Estado migratorio a cualquier persona, es cómo comunicamos la ciencia y cómo le ha funcionado la comunicación de la ciencia a través del arte, a través de aspectos visuales, a través también de la tradición oral. De ahí seguimos con ese tercer panel sobre observación de recursos vivientes como indicadores ambientales. Y bien interesante, ¿verdad? Los datos que nos traía Eliezer de la observación de aves, como las aves han recuperado después del huracán María la capacidad resiliente que tienen los ecosistemas. Imagínense si nosotros los ayudamos a ser mucho más saludables, vamos a tener el ecosistema mucho más resiliente y la importancia de la continuidad del monitoreo de indicadores ambientales para nosotros entender el ecosistema y finalizamos con esta excelente ponencia del doctor Luis Pérez Alegría, la importancia del modelaje como herramienta para tomar decisiones. Así que les prometo mañana un día igual de interesante. Vamos a estar comenzando mañana a las 9 de la mañana. El tema va a ser básicamente la resiliencia ante el cambio climático y solamente traemos unos ponentes y unos investigadores de primer orden, así que los esperamos mañana con más de ella también el bolsito listo y las cositas. Así que muchas gracias por su atención y que lleguen bien a su casa.